al otro lado de la cordillera. Vamos a ver, no sé si están viendo la presentación, o si no la voy a compartir para que, para que ya comente. Ahora sí, ¿o no? Dice, repasemos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algo de neofiguración argentina? Estuvimos viendo pintura todavía. Esto vimos bien como para contextualizar como expresiones del informalismo en Argentina, para poder visualizar mejor cómo se estaba dando el trabajo de Grupo Signo, por ejemplo, en Chile. También estuvimos viendo, Después pasaste ¿se al acuerdan de este expresionismo personaje? abstracto, después trabajaste expresionismo abstracto y llegaste hasta, bueno, pasando por Estados Unidos con Pollock hasta eh, Guillermo Núñez con El último sueño de Yoda y El tren popular de la cultura. Hasta ahí llegamos. Más Muy bien, pero y alcanzamos en esta recapitulación preguntarle si es que conocían o les sonaba, ¿saben algo, como algún dato sobre Argentina en los años 60, como para poder ir reconstruyendo el- este paso, que yo lamento mucho como haberme atrasado, porque creo que también quería aprovecharles eso, ¿no? Como de decir que no cumplimos tan fielmente el programa. Se supone que hoy día íbamos a ver principalmente temas relacionados con corporalidad, con performance, algo que sí vamos a poder tocar, pero no va a estar centrada la clase ahí porque nos quedó súper pendiente como poder conocer algunas obras y trabajos de artistas argentinos, para salir un poquito de Chile, nada más. Vamos a alcanzar, espero, ver algunas cosas de también la época de los años 60 en Brasil, pero no vamos a poder ver lo que tal vez como obra, producción más contemporánea, que tal vez era algo que esperaba el grupo, ¿cierto? Que es como ver arte contemporanísimo, pero tal vez, si nos entusiasmamos, como podemos ahí hacer como algún material extra, si están muy motivados, podríamos hacer, incluso yo me ofrezco a hacer una última clase extendiendo para poder abordar algunas cosas que no alcancemos a ver eh, en esta parte. Así que, dicho eso, devolverles la pregunta, si es que me ayudan y podemos ir construyendo en conjunto qué estaba pasando fuera de Chile también en esta parte de Latinoamérica en los años 60. ¿Alguien se atreve? ¿No? Porque si no, es muy natural. A ver, no sé si alguien abrió su micro. eh, más o menos de cuándo. eh, Estamos en los años 60, ¿no? Habíamos dicho como en Chile, hay toda una efervescencia política en los años 60, hay elecciones importantes aquí, con el PRAP en el año 64, después están las elecciones del 70, está muy movilizados al menos aquí en Chile por la reforma universitaria, hay muchos movimientos políticos que están saliendo a la calle. Eh, y poco a poco vemos cómo como a reconfigurar algo que hablamos con Hugo también la semana pasada, que era como el concepto de lo popular, ¿no? Se empieza con las grandes masas, ¿cierto? Eso que
eso que le llamamos masa de los años, de la época, ¿no? Como grandes, como cantidades de personas, calles a manifestarse eh, eh, y organizarse políticamente. Entonces, eso cambia sustancialmente como la vida de las personas en relación al otro, ¿no? Y también se entiende, se empieza como a ampliar el concepto del libertad, eh, en relación también como a la emergencia de los nuevos medios de comunicación. eh, También, y también teóricamente, o sea, todo el tema de la escuela de Frankfurt va a trabajar el tema de los medios muy fuertemente. Entonces, Matelar y toda esa gente va a trabajar el tema de los medios, la cultura popular, la cultura de masa, como algo sustancial dentro del estudio de comunicación. Entonces, en eso se inserta. No es que uno esté a favor de esa definición, sino que simplemente es un elemento epistemológico que surgió en ese momento. Ujú. Está, entra en la discusión también como los medios Sí, también eh, en un concepto bastante amplio. Entonces, de alguna manera, estos nuevos medios afectan mucho los nuevos circuitos, en donde aparecen artistas y como organizaciones artísticas también. Entonces, pensemos que estaban la Asociación Rockefeller, ¿cierto? La Fundación Ford, ¿cierto? Los grandes capitales también empiezan a financiar proyectos culturales, ¿cierto? Entonces empiezan a crear los museos de arte moderno y también toda la industria, las grandes corporaciones también empiezan, los grandes capitales empiezan a financiar eh, eh, como las artes visuales. Entonces, dentro como de estos nuevos circuitos, que no son solamente el Estado y los espacios de formación de arte, las escuelas, las academias, ¿cierto?, que venían a la baja, empiezan a aparecer estos espacios híbridos que tienen como función, o sea, tienen una configuración privada, pero eh, espacios como en este caso el Instituto Torcuato Di Tella, que a pesar de ser un espacio privado, eh, entrega muchas libertades, ¿cierto?, a un circuito de artistas que están buscando explorar nuevos lenguajes. Entonces, como vemos, como arte, capital, cultura, eh, cultura de masas, empiezan a converger, ¿cierto?, buscando y problematizando las identidades locales, ¿cierto? En este caso, en esta parte del mundo, al sur de América. Katy, Eh, hola, buenas tardes. sí. Katy, hola, buenas tardes. Esteban, Hola, Esteban. te quería aportar mira, yo en Buenos Aires vi una exposición de Julia Cosice, que él como que tiene una influencia dentro de los años 60 en Buenos Aires con el arte cinético. Ujú, Y el arte cinético, y había una muestra de ese arte cinético que era de movimiento, y fue como uno de los primeros artistas en utilizar el agua como un método de expresión, de movimiento y de las artes. Igual era bien interesante, justo cuando hablaste como de qué pasaba por acá en Argentina, me acordé, así que busqué ahí como un texto y hablaba de que a finales de los 50 él como que empezó a ocupar el tema del agua, que era algo que no se utilizaba, por ejemplo, en esa época, y yo vi toda esa muestra que era espectacular. ¿Ya? Eso te quería aportar. ay, buenísimo. Si puedes, escribe en el chat el nombre de ese artista para que más compañeros lo puedan conocer, porque no está dentro de esta presentación, pero perfectamente si nos interesa, por ejemplo, la temática, pensar en algunos contextos educativos. Agua es un campo de investigación que podemos trabajar de manera interdisciplinar. Nos viene súper bien como armar. Como una lista de artistas que, por ejemplo, aborden el problema del agua. Entonces ahí hay un antecedente en los años 60 que está interesante de mencionar. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta parte, habíamos visto el trabajo de Marta de Minujín, ¿cierto? Este diálogo entre un artista como Andy Warhol, eh,
que está la reina y el rey del pop art, ¿cierto? De alguna manera como haciendo guiños y localizando la discusión sobre lo que tiene que ser el arte y la estética contemporánea, ¿cierto? Se mezcla. Entonces, vamos a partir con este referente que no sé si han escuchado hablar de la Menezunda. Esta es una convergencia muy importante entre distintos lenguajes artísticos que se da en el año 65 en el Instituto de Itela, que como decíamos, como que había tomado la posta del el Museo de Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno, que eran los espacios institucionales, en este otro espacio privado, en donde a través de estos como financiamientos privados se le abre, ¿cierto?, un nuevo espacio para los artistas de los años 50 y estos artistas jóvenes, ¿cierto?, que están recién comenzando con sus carreras. Una de ellas es Marta Minujín, lo vemos ahí en la foto con Rubén Santonín, que es un poco mayor, y presenta este trabajo que fue reconstruido por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hace algunos años. Entonces vamos a ver un video, ustedes me dicen si se escucha bien. Sintetizar una fragancia con olor a fritura. Fabricar 250 metros de tubos de polietileno. Producir el sonido de intestinos moviéndose. Son solo algunas de las tareas que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires realizó para recrear uno de los grandes hitos del arte argentino. La Menezunda. 1965, Buenos Aires. Efervescencia cultural. Los artistas se juntan a discutir en los Cauca. Ruptura, rebelión. Quieren descolgar las obras de las paredes. Vivir el... Changos, ¿lo ponemos de nuevo? Es que tu pantalla estaba en el PowerPoint, en la carátula del PowerPoint. No me digan, pucha, o sea que no vieron nada de lo que estuve compartiendo todo el rato. ¿Y ahí? No. Ahí se ve ¿Qué se un ve? video. ¿Un video? Sí, con una cámara, un detalle blanco, una cámara con fondo azul. ¿Y ahí? Empieza, presentan, dice, Buenos Aires, ciudad y no sé qué, Museo de Arte. Ya. Chale, ¿no vieron entonces todas las otras láminas? Bueno, No, esos son obligada a hacer la clase 4. Pero miren, sí lo habíamos visto la clase pasada. Esto les llegó, yo les mandé el material. ¿Se ve? Sí, eso se ve. Sí, Claro, la lámina con Minujín de Andy Warhol. sí, sobre los soplos, sí. Claro, El pago de la deuda externa. Las citas y esta Sí. imagen que yo estaba comentando de Rubén Santonín con Marta Minujín. Todo eso se ve. Que está ahí. Y mientras estuviste hablando antes, Catherine, veíamos la diapo número 1. Eso fue lo que vimos Chale. durante estas, como hablando. Sí, estaba como con la presentación en el PowerPoint. Oh, bueno, entonces ahora cuando editemos el video y lo compartamos le vamos a poner las láminas. Igual esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, solamente estábamos repasando. Así que ahora vamos a ver el video. Y por favor me dicen si se oye bien, ¿ya? Sintetizar una fragancia con olor a fritura. Fabricar 250 metros de tubos de polietileno. Producir el sonido de intestinos moviéndose. Son solo algunas de las tareas que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires realizó para recrear uno de los grandes hitos del arte argentino. La Menezunda. 1965, Buenos Aires. Efervescencia cultural. Los artistas se juntan a discutir en los cafés de la Manzana Loca. Ruptura, rebelión. Quieren descolgar las obras de las paredes. Vivir el arte como una experiencia total. Entre las calles Florida y Paraguay, la palabra Menezunda se pronuncia por primera vez. Marta Minujín y Rubén Santantonín, junto a una tropa de colaboradores, crean La Menezunda en el Instituto de Itela. Jorge Romero Brest apoya esta locura. Un embarque
con una de las obras de ruptura más importantes de su carrera. Intensificando el existir, masacra de dioses e ideas, sentimientos, mandatos y deseos. La obra consiste en una sucesión de espacios conectados por intrincados pasillos. Grupos de 8 personas la recorren. Cada espacio es una experiencia multisensorial. Túnel de TV, túnel de neón, dormitorio conyugal, cabeza de mujer, canasto giratorio, bosque de formas y texturas. Ciénaga, teléfono, heladera, intestinos gigantes, habitación octogonal de espejos. Algunas ideas quedaron afuera, como la sala sin ley de gravedad o la sala de formol que duerme a los visitantes. Miles de personas atraídas por el escape mediático hicieron largas colas para ingresar. La Menezunda duró 15 días y se destruyó. La crítica no la entendió. Lo vimos fuera de lugar. Fuera de lugar. Sí, realmente. 2015, Buenos Aires. La Menezunda es un hito en la historia del arte. Sin embargo, de la original no existen planos ni documentación técnica de su construcción. Se dedujeron dimensiones, materiales, colores y texturas. Se recolectaron electrodomésticos y objetos originales de los años 60. Se reimprimieron cajas de una desaparecida marca de cosméticos. Se eligieron actores parecidos a los originales. Se sintetizaron olores, generaron sonidos y consiguieron materiales similares a los de la Menezunda del año 65. Para reconstruirla de manera fiel, el equipo de El Moderno debió estudiar minuciosamente los registros existentes, fotografías, videos, archivos y sobre todo, la memoria de Marta. No importa si una obra es arte o no, la Menezunda fue, y eso es precisamente lo que se buscó. Oye, la media onda, ¿qué les parece esa famosa Menezunda? ¿Habían escuchado hablar de ella? ¿No? Hay un micrófono abierto. Ya, estamos acá, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la Menezunda? ¿Están viendo la presentación? Porque la saqué y la volví a poner. Se ve, Katy. Ya. Ahí hay algunos registros de la obra original en el año 65. No sé si les suena esto como algo así como happening. ¿Habían escuchado hablar de happening o ambientación, ambientes, instalación? Todas esas palabras, esos conceptos, ¿cierto? Que son muy propios, tan propios del arte contemporáneo, en donde lo esencial ya no está solamente en el recorrido, ¿cierto? De un pasillo dentro de una institución, una galería, sino que aquí todo el espacio de la galería, ¿cierto? Todos los pisos fueron intervenidos para llevar a cabo el diseño de esta ambientación, de este ambiente que recrea Marta Minujín junto al equipo de otros compañeros, ¿cierto?, en el Instituto Di Tella, ¿cierto? Este era como, si uno quiere, puede leer distintos como elementos traídos de lo que habíamos estado conversando en la clase pasada, ¿cierto? Influencias del arte pop, ¿cierto? Pero también como empiezan a aparecer otros códigos, ¿no? Que tienen que ver con lo que hemos llamado como el arte relacional, ¿cierto? En donde hay propuestas para la participación activa del espectador que deja de ser espectador, sino que comienza a ser como un participante, ¿cierto? Un activador. En este caso vemos como algunas imágenes, ¿cierto? Algunas fotos en donde las personas podían ser maquilladas, ¿cierto? No sé si alguna de las acciones que se mencionan en el video les llama la atención, ¿cierto? Ahí tenemos una cama donde hay una pareja que está durmiendo, pero también tú te podías acostar, ¿cierto? Muy en relación a lo que habíamos conocido, esta intención de Marta Minujín con la obra de los colchones desarmados y vueltos a coser, en donde uno podía entrar a un interior y entrar en un espacio íntimo, ¿no? Y sacar afuera, hacer público, ¿cierto? Como la propia intimidad,
la propia intimidad del artista, pero también exponiendo a ciertas situaciones como más límite de las personas participantes, ¿cierto? De los espectadores que son activadores, ¿cierto? Entonces eso son algunos elementos que empezamos a ver en esta gran propuesta, ¿cierto? Si uno ve como caro, vemos como el ingreso del capital se hace presente en el instituto, permitiendo como desarrollar como lenguajes límites, ¿no? Imagínense todo lo que debe haber costado cada detalle de la ambientación de esas piezas, como... entonces vemos que hay mucho despliegue de medios. Habíamos visto también la obra de instalaciones como la de Oscar Boni, ¿cierto? Que la habíamos visto. Entonces hay espacio para la exploración multimedial en espacios como el Torcuato Di Tella. eh, y es un nicho en donde pueden llegar artistas jóvenes como para empezar como a explorar los límites del arte, por lo tanto, la discusión también se pone repetidamente bien política, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Y quiénes son los artistas? En fin, una serie de discusiones que son súper existenciales y que ya lo habíamos visto como a principios del siglo XX también como con la vanguardia. Aquí les traje como esta cita a, a un acontecimiento que pasa años después, en el año 68, en donde vemos que ya se empieza también a radicalizar el circuito artístico de los artistas y entonces también empiezan a haber fricciones al interior, ¿no? Sobre esta cosa medial, no solo medial del medio que usa el arte para desarrollar su propio trabajo, su obra, sino que también los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de masas. Entonces aquí esta consiste en una acción que fue por uno de los artistas que participaban del Instituto Di Tella, que es Eduardo Ruano, y que en una inauguración del premio Ver y Estimar, que era un premio como muy reconocido, donde también le daba mucho soporte a muchos artistas para poder incentivar su trabajo. Era un premio muy reconocido que se entregaba en el Museo de Arte Moderno. Pasa que Eduardo Ruano presenta esta instalación con el afiche de John Kennedy, que era un afiche que se podía encontrar en laderos, en el espacio público, y lo expone en una vitrina triangular, ¿cierto? En una esquina. Entonces todo el mundo asiste al evento, a la inauguración de la actividad. eh, Sin embargo, como que repentinamente durante la inauguración de la actividad, entra el artista, irrumpe irrumpe a piedrazos su propio trabajo, gritando fuera los yanquis de Vietnam. Entonces, eh, ahí dice como, mientras estos dos personajes amigos del artista, disfrazados de policía, se lo llevan de los brazos para representar la censura y la represión. Entonces, como que en paralelo, Número 5. en paralelo en que se empiezan a desarrollar estas expresiones como que llevan al límite el arte y la experiencia estética, también estamos en un contexto de dictaduras en Latinoamérica, está la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, ¿cierto? Entonces es bastante cuestionable las redes. Entonces hay un Disculpe, micrófono abierto, no puedo ver quién es, así que cuéntenme, ¿qué opinan? hola, una pregunta. ¿Esta obra sería una suerte de primera performance junto con la instalación? Claro, este es como una especie de happening. Yo no sé si conocen como los happening de las vanguardias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Que irrumpían, por ejemplo, en las catedrales, ¿cierto? En misa o en el espacio público. Los Dada comienzan a hacer estas irrupciones, en los años, a fines de la década de 1910, ¿cierto? Desde 1916, en distintos puntos en Europa, donde se activaba el dadaísmo, el dada,
ocurrían estas como activaciones como entonces, como que estos artistas en la década del 60, a lo largo de todo el año 60, empiezan a explorar distintas formas como de esos lenguajes que habían estado también como desarrollando los Dada. Así que este es uno, ¿cierto? Como es difícil como situar cuál es la primera porque empiezan a darse una serie de acciones, de happening, de activaciones que están cuestionando la propia institucionalidad, ¿cierto? Vemos que esta acción ocurre dentro del propio Museo de Arte Contemporáneo, pero también vemos que ocurren otras activaciones, como vamos a ver a lo largo de la clase, en los propios espacios alternativos, ¿cierto?, a la institucionalidad del arte, como son los museos. Entonces, hoy no los puedo ver, entonces no sé quién fue la persona que me habló, eh, pero de pronto puede ser que leas esta cita, persona que habló. Sí, yo soy Carolina. Hola, Carlos. Hola. La gente quedó confundida si era un acto relámpago y rompieron una obra por el retrato, o si había estado yo y el acto era parte de la obra. Creo que justo coincidió con que el PCR, Partido Comunista Revolucionario, en ese momento había lanzado un acto relámpago en otro lugar. Entonces, la confusión fue más grande. No se sabía qué relación había entre uno y otro. Ruano e Longoni, 2008, página 96. Sí, el libro que yo usé para preparar esta clase, gracias, Caro, muchas gracias. Se llama Del Ditela a Tucumán Arde, Vanguardia Artística y Política en el 68 Argentina. Longoni es una historiadora del arte muy, muy bacán, muy importante para conocer como todo lo que estaba pasando en Argentina en los años 60, 70 y 80, así que la recomiendo mucho si les interesa seguir como investigando. Y sí, ella hace bastante esta recopilación de citas, de entrevistas de los propios artistas y mucha documentación que, por ejemplo, que vincula como la escena, ¿cierto?, política del momento también, en donde eh, pensemos que hay muchas organizaciones políticas que también están haciendo como sus propias acciones relámpago, como lo describe aquí Eduardo Ruano, ¿cierto?, en esa cita. O otros como acontecimientos que habían sido censurados años previos, volvamos a 1965, también en el Instituto Di Tella, el León Ferrari, que es el artista autor de este trabajo, Katy, presenta. ¿Mm? disculpa, es que ese lo vi en el Malva, lo vi no en el Bellas Artes, el León Ferrari ese del Cristo, impresionante, impresionante eso, impresionante, de verdad, me llegó cuando lo vi, es súper fuerte ¿Por qué te esa imagen, impresionó tanto, Edu? porque, o sea, Esteban, porque Esteban. porque me encantó, porque igual o sea, como que sentí como esa doble moral de la Iglesia Católica y como también ha afectado como con el tema de las guerras y como que igual se sentía toda la vibra de esa obra de arte y además que estaba puesto como en un lugar donde tú subías y aparece. Entonces era como muy impresionante. ¿Y cuáles son las dimensiones, Esteban, de esa instalación? ¿Te acuerdas? Está está como en el arriba, es como de 1 metro, debe ser como de 1 metro por 1 metro como algo así como 1,50 m, 1 metro la dimensión, más o menos, y está Ujú, puesta como se ve ahí, pero arriba, como hacia arriba del museo. Entonces ujú, uno como que camina, es blanco, como minimalista, y ve hacia arriba y da miedo igual también, porque es como bien fuerte, sí, es como impacta. ujú. Y seguramente impacta porque ver una obra, una instalación, una escultura con las dimensiones que dices tú, ¿cierto? Más de 1 metro. Pensemos que esta obra medía como casi 2 metros, 1,5 metros aproximadamente, es grande igual. Entonces no es un objeto pequeño. Entonces este era una de tres, de un conjunto de 4 obras que León Ferrari propone mostrar en el Instituto Di Tella,
y que es una obra censurada, ¿cierto? Como que antes, días previos, antes de inaugurar la muestra, en agosto, el director del Instituto de Itela, Jorge Romero Bres, le dice, mira, sabes que mucha gente se va a sentir herida su sensibilidad si mostramos este trabajo, así que yo sugiero que no lo pongamos. Así que finalmente esta obra, que el director sabía, estaba informado que se iba a presentar, finalmente no se muestra. Entonces vemos como aquí en esta cita la respuesta que días más tarde realiza León Ferrari en un medio de comunicación, en un diario, a la censura que es expuesto, su trabajo. Eh, Esteban, ¿te tinca leerla tú a propósito que comentaste la obra de León Ferrari? Leer esta cita. Bueno, ya. Ignoro el valor formal de esas piezas. Lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie de Occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino, me limitaría a cambiarle de nombre, tacharía arte y lo llamaría política. Crítica corrosiva, cualquier cosa. La respuesta del artista en el periódico Propósitos de Buenos Aires es súper actual, es como Gaza, como el fenómeno, como, o sea, perdón, como lo que está pasando ahora. Totalmente igual. Ujú. Claro, solo que aquí como que vemos que en la crítica vemos a un Cristo y la complicidad de toda la iglesia, ¿cierto? Pensemos que está súper involucrada también la iglesia cristiana, ¿cierto? El Vaticano, muchas como disputas, ¿cierto? Por el sentido como de Occidente prácticamente, y todo esto también... eh, de alguna manera acompañado con la intervención militar ideológica de Estados Unidos y sus aviones en Vietnam, ¿cierto? De cómo entonces se estaba permitiendo la barbarie, eh, ¿cierto? En el mundo. Entonces, Evelyn levantó la mano, dígame. Hola, buena tarde. Em, m- m- Mira, respecto a esa obra, yo no estoy segura, pero a mí me da la impresión que yo también la vi hace unos años en, no sé, quizás en la Pinacoteca de Sao Paulo puede ser, Ujú, pero me pasan dos cosas. Una que em, es como también la justificación del sacrificio. Es como el mito que justifica el sacrificio. ujú, Eh, donde es esa figura la que lo representa. Es bajo todo eh, eh, la religión, en fin. Pero es la justificación del sacrificio. Deben ujú. haber sacrificados. Ese es como el deber ser de esa figura. Debe haber dolor, debe haber sacrificio y algunos tienen que cumplir ese rol. Es como porque así lo dice la religión. Y por otro lado, siento que también sucede el lugar sagrado, digamos, del arte, donde el arte pone sus cosas o sus objetos sagrados en el museo también. Entonces, ese objeto, así como en el templo, el crucifijo que está sin estar es el objeto sagrado mayor, en el museo todos los objetos que están ahí también se vuelven de alguna manera objetos de culto. Exactamente. Entonces, pero con las opiniones y con las ideas que determine cada artista, por supuesto. Y también eh, ponen en esa tela de juicio siempre el hecho de que también, incluso dentro de los museos, incluso dentro de los espacios que son propios del arte, van a haber censura, Ujú. porque se cruzan ahí territorios o se cruzan intereses más que territorios. Claro, imagina, Evelyn, que el espacio Eso. donde esta obra, gracias, Evelyn, imagina que esta obra donde fue censurada
era uno de los espacios supuestamente súper liberales, en donde estaba el espacio para que los artistas presentaran sus trabajos, ¿cierto? Supuestamente con total libertad. Entonces vemos cómo León Ferrari tiene esta primera aproximación al circuito del Ditela, pero más adelante es uno de los más ultras, ¿cierto? Es uno de los más radicales, en donde está defendiendo que su mensaje tenía que ser súper claro y que, por lo tanto, en sus trabajos más posteriores, él aboga también por un mensaje directo, ¿cierto? Un trabajo absolutamente político y de acción directa incluso. Entonces, vemos cómo empiezan a contraponerse progresivamente en estos espacios liberales discursos que están en constante disputa. Por ejemplo, aquí vemos ahí vemos en la foto la imagen del Jorge Romero Brest, que como decíamos, él era como el director del Ditela en los años 60, en toda esta época así como de mayor locura, que acoge desde la Menezunda hasta Experiencia 68, pero que antes había sido director del Museo Nacional de Bellas Artes, por lo tanto también estaba con Marta, digamos, como muy metida y estos otros espacios como más progre, ¿cierto? Entonces hay algunos apuntes que puse en esta lámina para contextualizar, ¿no? Que estamos en un contexto de dictadura militar a fines de los años 60, con Juan Carlos de la dictadura de Onganía, ¿cierto? Luego vienen otras sucesivas dictaduras en los años 70, pero que sin embargo en esta segunda mitad de los años 60 todavía pueden existir, a pesar de la dictadura de Onganía, como ciertos espacios, ¿cierto? Como más revolucionarios, ¿cierto? Sin embargo, igual opera fuertemente la censura y la represión, ¿cierto? Anticomunista, especialmente en las universidades, por eso en estos circuitos se abren otros espacios de respiro, ¿cierto? Entonces, era un contexto muy complejo, eh, especialmente en los años 60 y en los años 68, que es como, digamos, el año en que estalla, ¿cierto? En distintos puntos del país, eh, múltiples formas también ¿cierto? De trabajos artísticos y políticos, que lo vamos a ver a continuación con el Tucumán Arde. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo me quería referir a Experiencia 68, había ocurrido con la dirección de Jorge Romero Brest, Experiencias 67, que fue una exposición muy vanguardista en el Instituto de Itela, y luego ocurre Experiencias 68, ¿cierto? Pensemos que eh, están muy conectados los artistas con las noticias de los acontecimientos de mayo del 68, y los artistas aquí, como vemos en este trabajo de Roberto Jacobi, están muy atentos a lo que está ocurriendo en Argentina, pero también en el mundo. Entonces vemos que esta obra, si uno quiere como de obra medial o de nuevos medios, vemos cómo el artista se las arregla para hacer una instalación en donde hay un teletipo, ¿cierto? Como una máquina que está transmitiendo en tiempo real las noticias relacionadas al mayo 68 en, en Europa. ¿Alguien que quiera leer esta cita? ¿Quién va? El cortito. futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida. Y el artista se convierte en el propagandista de estos conceptos. El arte ya no tiene ninguna importancia, es la vida la que cuenta, es la historia de esos años que vienen. Roberto Jacobi. Gracias, Raquel. Bueno, tenemos la de Jacobi, tenemos la obra también que forma parte de Experiencia 68, La familia obrera de Oscar Boni. Habíamos visto antes como esta instalación, ¿cierto? Como un órgano que respira, que se parecía un poquito a lo que había hecho Juan Pablo Langlois, y ahora vuelvo a Oscar Boni con esta obra que es bastante fuerte. No sé si de más que hay alguien ahí que la conoce y que tal vez la quiera comentar. La familia obrera. ¿Le suena?
Tengo entendido que fue una familia contratada para Ujú. ser expuesta en en este lugar y eh, como, o sea, a mí me evoca esos zoológicos humanos cuando llevaban a los indígenas, pero es una vocación personal. No, no sé si estaba... Totalmente, totalmente. ¿Cómo pasa que la obra del artista ya deja de ser un objeto, deja de ser una manufactura, deja de ser un proceso artesanal, ¿cierto? Un proceso que pasa por las manos del artista a pagar un sueldo diario a la persona, a un jefe de hogar para que esté con su familia exhibiéndose, ¿cierto? Y además como ahí dice, supuestamente haciendo como una vida normal, pero en realidad no era que pudieran hacer mucho, ¿no? Entonces estaban ahí como haciendo una especie eh, de pintura viva, ¿cierto? Ya no produciendo nada, ¿cierto? Que era otra cosa que también como quería comentar el artista, ¿no? A propósito de esta como performance o Producción theater simbólica. happening, ¿no? Que es como el arte aquí está no produciendo nada. Y ellos son el soporte artístico, ¿cierto? Como el, la familia obrera son el soporte, ¿cierto? No es el cuadro, no es como el metal repujado, sino que son personas que yo puedo pagar, ¿cierto? Que es algo que no lo puse acá en la presentación, pero si quieren pueden buscar Santiago Sierra, que es un artista español que es muy controversial y que también como que agarra estos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, para hablar de migración, convoca a 100 personas migrantes como en situación de vulnerabilidad y les paga, ¿cierto? Para poder, qué sé yo, como dibujar, tatuarles una línea, ¿cierto? O generar experiencias extremas y experiencias igual de casi tortuosas para las personas, ¿cierto? Que pasan a ser parte de una transacción económica más que eh, como un objeto de arte, ¿no? Entonces son situaciones. eh, y bueno, ya está representado Luis Ricardo Rodríguez con su esposa, Elena Quiroga, y el niño Máximo haciendo tareas. Esta es la fotografía que pasa como un poco a la historia, ¿no? Pero no, y tenemos esta otra performance, o sea, esta otra obra que es precisamente la obra que hace que la exposición 68 sea censurada. No sé si conocen esta obra que se llama, sin título, también le dicen El Baño, de el artista Roberto Plater. ¿La habían escuchado antes o la habían visto? ¿Les suena esta instalación? Que bueno, que es bien curiosa, porque uno diría como, ay, ya, así como con lo que está haciendo Oscar Boni, yo igual hubiera censurado la muestra, no sé. Pero esta obra, se fijan en eh, de aquí de la derecha, vemos como paneles blancos, ¿cierto? Es una especie como de pieza de habitación, como unos tabiques, que dentro de que tienen como unas puertitas, ¿cierto? Y da la sensación de que como si fuera como un baño público, ¿cierto? Eh, y sin embargo, no tiene los water, ¿cierto? Dentro de cada una de las puertas. Entonces, lo que pasa durante el día, durante la inauguración, y con el paso del tiempo de lo que logra durar la exposición, la gente, ¿qué es lo que empieza a hacer? En un baño. Además de como tener este espacio como íntimo, privado. ¿Qué es lo que siempre pasa en los baños públicos? O ¿Mm? Ryan, ¿Y qué uno tiende a rayar en el baño del colegio? ¿Qué rayan en el baño del colegio? Ustedes como profesoras y profes de muchos espacios escolares.
Consignas amorosas, consignas políticas, am, mensajes puede ser como de groseros también, mensajes de todo tipo, dibujos, mensajes más progresistas. También O sea, consigna. es que da para mucho, Sí, depende. pero supongamos que tú, en tu colegio el director es súper dictador, y como que Mm, todos son súper represivos, como tal vez puede ser que el baño sea el espacio de liberación, en donde hay como, no sé, me acuerdo que en la universidad pasaba mucho que la gente hacía confesiones, ¿no? Anónimas en el baño. Aparecen testimonios, ¿no? Aparecen cosas que no podemos contar públicamente. Entonces se arma una especie como de ágora, ¿cierto? Fuera de todo como la grosería, ¿cierto? La gran variedad de mensajes que efectivamente como que podemos encontrar, aquí empezó a aparecer en esta obra que parece ser muy, muy grosera, ¿cierto? Para el público, ¿cierto? Entonces empezaron a también a asignar como eh, represión, sí, ¿no? Se meten los pacos y se clausura la muestra. Un texto que le pide ayuda a Quien más, quien menos, según el temperamento, presenta una situación vital que no se aleja de las que tradicionalmente presentaban las obras de arte, sino por la falta de representación en imagen, como si quisieran hacer el arte a la vida el mayor deseo de los artistas en toda época, superando el intermediario de la forma símbolo, la palabra experiencia, origina interpretaciones distintas y hasta puede ser redundante su empleo, ya que toda obra de arte es una experiencia del creador, destinada a provocar otra en el contemplador. Aquí, sin embargo, es usada con intención definida, para indicar que no son estáticas obras de arte, terminadas y definitivas, sino proyectos de creación dinámica para el contemplador. Se trata de otra actitud, que va más allá de la mera contemplación de imágenes pintadas o esculpidas. Se trata de alterar al contemplador acerca de lo que tiene a la vista y en lo que tal vez no repara, para que intensifique su contemplación hasta vivir él mismo con la mayor intensidad, tomando conciencia de su posición en el mundo. Jorge Romero Brest. muchas gracias por tu lectura. Eh, claro, este es el comunicado que lanza, parte del comunicado que lanza Romero Brest, que lo presionan bastante, para decir como, oye, te tienes que pronunciar porque los artistas como que cuando entró la policía empezaron a sacar sus obras y ellos también, los artistas participan como de como, bueno, si van a censurar una obra, nos paramos todos, ¿cierto? Y algo como una forma como muy particular de cómo se aplicó la censura en esta obra es que no se censuró la exposición en realidad, sino que se censuró esa obra. Entonces, cuando entra la policía, como que censuran la instalación de Roberto Plat. Entonces, los artistas, para responder a esa clausura, es que también como que se pintan toda la muestra y sacan sus propias obras y las destruyen en la calle. Eso es lo que vemos acá en este registro, al otro lado de la calle, ¿cierto? Que dice, en reacción a la clausura judicial y policial también de la pieza de Roberto Plat, donde destruyen sus propias obras y las sacan los restos a la calle Florida. Entonces tenemos como todo este panorama de situaciones que están pasando como a principios del año o mediados del año 68, y tenemos como otros polos que empiezan a activarse y grupos que
como hablamos la clase, me parece que la clase pasada, de cómo los artistas también se organizan como distintos piños, distintas agrupaciones. Y eso es lo que pasa con el piño de Rosario, en donde también, si bien circulan varios artistas que habían estado y participado en el Ditela, como que tienen una posición un poco más radical respecto a la relación entre arte y política. Aquí vemos a los integrantes de los principales figuras, al menos de que se organizan en torno a algunas intervenciones en espacios en Rosario, y que están súper discutiendo con las políticas del Ditela, ¿cierto? Aquí vemos que esta es una foto, no se ve muy bien, en donde el grupo de arte de vanguardia de Rosario, donde están los cabros que vemos en la lámina anterior, interrumpen una charla, ¿cierto? Una conferencia que va a hacer a Rosario, perdón, que va a ser, que está haciendo Jorge Romero Vez en el Centro de Artes Visuales del Ditela, ¿cierto? Entonces, lo interrumpen y lo interpelan, así como, oye, como que el Ditela, como que de alguna manera como que lo interpelan por amarillar en ciertas situaciones, ¿no? A pesar de que también había como apañe por Romero Brés para hacer como estas otras intervenciones, ¿cierto? Pero dice como que realmente no se pone como, eh, no pone el cuerpo realmente para que no ocurran las situaciones de represión, realmente como que... eh, entonces están discutiendo como qué tan revolucionario es como las expresiones de vanguardia, ¿cierto? Eh, entonces, en Rosario tienen como sus propios espacios, y organizan en el año 68 el ciclo de arte experimental, ¿cierto? Una de las intervenciones es de Graciela Carnevale, que es una acción que se llama la acción del encierro, y que es muy interesante, porque adivinen qué pasa, como el día de la inauguración de la exposición. Sí, las deja encerrados. Ella convoca a una muestra en esta galería, ¿cierto? Convoca a toda la gente, le dice, entre, ¿cierto? Yo voy a salir un minuto. Y la artista sale y deja cerrado por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Nada, espera. La acción, la performance, la activación, el happening del artista es dejar encerrados a los asistentes de la inauguración, ¿cierto? Y el experimento consiste en ver qué pasa con esas personas que están encerradas también, que esperan ver eh, como alguna acción radical propia de la vanguardia. Entonces vemos a las personas acá, cómo terminan agarrando las sillas y rompiendo las ventanas y las puertas, la mampara para poder salir. Entonces, traje otra cita bien larga, también para que la podamos como percibir en sus propias palabras. No sé si alguien la quiere leer, es un poco larga. ¿Sí? ¿Yo la puedo leer? Ya, yes. Dale, yes. El espacio estaba totalmente vacío. Cuando llegó la hora de la inauguración, invité a todos los participantes que estaban allí presentes a que ingresaran en la sala. Les pedí que esperaran un momento, cerré la puerta y me fui. Muchos, es decir, al principio, aparentemente como se ve en las imágenes, esperaron tranquilos, conversando, hablando adentro, esperando de alguna manera que sucediera algo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esto generó evidentemente como una angustia o un desasosiego o una inquietud, y empezaron tanto de adentro o de afuera intentando rescatar o desarmar la vidriera, la puerta, desarticular el candado con los cuales se los había encerrado. Y finalmente fue alguien de afuera que, en esa tensión que se estaba viviendo, él con una patada rompió la vidriera y de esa manera permitió a todos los que estaban adentro salir del encierro. Yo lo que tenía muy claro es que esto no era un simulacro de encierro, era un encierro, y cada uno tenía que ser protagonista de su propia liberación.
y esa acción, de alguna manera, tenía que ser violenta y permitía esa libertad que quedaba afuera. Esto era una idea que me parecía importante porque era utilizar la violencia como un material estético, y lo de alguna manera lo consideraba como metáfora de lo que estaba pasando en el país en ese momento bajo un régimen militar muy opresor y nos hacía pensar o concebir el arte de una manera y también el rol del artista. Graciela Carnevale. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carnevale? Intensidad. Aquí vemos otro ejemplo que también fue parte como del ciclo de experiencia, del ciclo de arte experimental, eh, que es en la instalación de Roberto Puzzol, que era también en un espacio muy similar, ¿cierto? Una galería que da hacia afuera, eh, y vemos que la instalación, ¿cierto? Son las sillas mirando hacia afuera, ¿cierto? El artista diciendo como un poco la obra está en la calle, ¿no? Entonces, eh, de esta manera como que las piezas, las obras, las propuestas de los artistas empiezan a circular bastante como en medios de comunicación, ¿cierto? En prensa, en fin. Entonces, como, perdón, si voy muy rápido, ¿no? No, dale. Ya. Porque quería que viéramos como este último ejemplo, ¿cierto? Que es como el clímax de lo que acontece artísticamente en el año 68, que es el proyecto Tucumán Arde, que tiene tres puntos en el país, tres ciudades para intervenir, en donde se organiza y se disuelve totalmente la experiencia artística con la experiencia vital, ¿cierto? La experiencia de las personas. El proyecto consistía en 4 etapas, de las cuales se lograron concretar solamente hasta la tercera, pero no con todas las regiones que se habían propuesto inicialmente. Ahora, un poquito de contexto. ¿Qué estaba pasando en Tucumán? Tucumán era una región que estaba siendo muy azotada por la pobreza. Era una zona en donde se dependía mucho como del cultivo y el procesamiento como de la caña de azúcar. Entonces, por eso, ese año con la crisis económica se cierran muchos ingenios en donde se generaba el trabajo de la caña. Entonces, eso generó que hubiera mucha hambre, mucho desempleo, mucha violencia y inanición. Entonces, como que hay una serie de problemas sociales que están ocurriendo, que están azotando una región de Argentina y que en la capital no se ve, ¿cierto? En Buenos Aires nadie hablaba de eso, en Buenos Aires nadie lo comentaba, no aparecía en la prensa, ¿cierto? Era como si no existiera el problema. Entonces, los artistas se empiezan a enterar como de esta situación y empiezan a trabajar en red. Y de esta manera como que se asocian con otros profesionales, como se asocian con médicos, con nutricionistas, con periodistas, con psicólogos, ¿cierto? Y arman como un gran grupo de trabajo multidisciplinar para ir a trabajar en terreno e ir a averiguar qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Qué está pasando como en esta región y por qué no nos enteramos? Entonces hacen planifican y concretan el paso 1, ¿cierto? La primera etapa, en donde hacen entrevistas a las personas, hacen fotografía de la realidad social y ocurriendo, o sea, que está azotando a la población, básicamente. Eh, Luego es como la etapa 2 es una especie como de proceso de edición, ¿cierto? En donde se confronta y se verifica la realidad, ¿cierto? Se editan los videos, ¿cierto? Se profundiza en ciertos reportajes y entrevistas, se hacen otros viajes, ¿cierto? Segundos, tercer viaje.
y se proyecta la etapa 3, que consistiría como ya en la parte de exhibición, ¿cierto? La parte de las muestras. Entonces, para eso se consiguen la sede de la CGT de los argentinos en Tucumán para hacer la exposición. eh, y bueno, solamente de Rosario, Buenos Aires y Santa Fe, solamente se consigue hacer en Buenos Aires, ¿cierto? Buenos Aires no logra con Santa Fe. Y lo que era una especie como ya de publicación, ¿cierto? De los resultados. Es como si uno piensa como, de alguna manera, es como cuando uno arma cualquier proyecto hoy día, ¿no? Primero uno dice como ya voy a ir a estudiar esta situación, eh, luego voy a recolectar datos y voy a hacer una obra y esa obra la voy a exponer. La mayoría de los procesos cuando uno propone, no sé, fondar, qué sé yo, tiene de alguna manera estas 4 etapas. Pero eso era como algo que ni siquiera estaba tan interiorizado. Pensemos que estamos en los años 60, no estaba no estaba instalada esta idea del arte a través de los formularios, ¿cierto? Sino que era como, veníamos hablando del arte como las bellas artes, ¿cierto? La pintura, la producción artística, después yo la pongo en venta y en circulación. Esto tiene que ver con lógicas, y aquí entro como para que podamos hablar sobre precisamente como las lógicas de trabajo de arte contemporáneo, ¿cierto? Y que esto lo podemos identificar en muchas experiencias y muchas exposiciones que seguramente uno cuando va a museos o exposiciones, ¿cierto? De trabajo colectivo y de artistas que trabajan como más próximos a ciertos contextos sociales, es que se nota que hay agrupaciones artísticas que se meten dentro de un tema, ¿cierto? Lo investigan y a partir de la investigación, la investigación artística hace que emerja la obra, ¿cierto? Que no sabemos muy bien, por eso como que es más como un trabajo de laboratorio. Así que de esa manera fue como también se empezó a gestar y bajo una promesa. Nosotros en general decimos, ya, voy a hacer una muestra. Y la promesa acá, para que esto se pudiera hacer sin la persecución de la policía, ¿cierto? De los circuitos de censura, era que se iba a hacer como una bienal, la Bienal de Arte en Tucumán. Entonces, como que, nada, veníamos nosotros hablando sobre como ¿cierto? Como estos artistas estaban leyendo, qué sé yo, como McLuhan, ¿cierto? Están leyendo sobre teoría de medios, teoría de la comunicación, entonces se valen muchas de sus acciones en un trabajo propagandístico y publicitario. Entonces, vemos como eh, aquí vemos carteles, por ejemplo, ya en la etapa 3, como invitando a la Bienal de Arte de Vanguardia en Tucumán, con carteles prometiendo como con una letra así súper como como, ¿cómo decirlo? Como una letra súper como de diseño, ¿no? Siendo como aquí va a ocurrir Bienal, y como siendo una especie como de publicidad a una Bienal que en realidad era un proyecto multidisciplinar de intervención en la CGT, ¿cierto? Y aquí ves algunas intervenciones como de graffiti o del espacio público. Entonces, como que la gente iba por la calle y decía Tucumán, oye, ¿de qué será? Como, porque en el fondo no se entregó más información que entonces se instala de muchas semanas la idea del Tucumán Arde hasta que se anuncia la muestra, ¿cierto? La exposición. ¿Y qué pasa cuando se inaugura la exposición en la CGT en Tucumán? ¿Cierto? Se invita a una experiencia multisensorial, una experiencia transdisciplinar, en un edificio que es intervenido completamente. Entonces, por ejemplo, a la entrada estaba como especie de alfombra, ¿cierto? eh, con los nombres de los dueños de los ingenios, de azucareros, ¿cierto? Entonces, como los cómplices. Entonces, como que o tú eliges pasar por sobre los nombres de los dueños o por el costado. Entonces, hay una decisión que de partida las personas que van a pasar por ahí tienen que
que tomar. ¿Lo piso o paso por el costado? Aquí otra imagen de archivo y vemos cómo en el fondo esta muestra es un gran evento de contrainformación. Así como, bueno, no se informó nada de Tucumán, de la situación de Tucumán todos estos meses, como que aquí les va como un evento de súper información. Así como, entonces hay un ejercicio de sobreinformar, ¿cierto? Entonces la información está por todos lados. ¿Hay alguien que quiera leer esta cita? Yo, Ya, Mariel. ya. Se puede pensar, se podría pensar que las acciones como arden en la medida que es un ataque y una ruptura con las instituciones artísticas, tienden a provocar e incluso a enfrentar violentamente a su público. En tanto, el público de Tucumán arde, está siendo otro. Ese ataque cesa o se modera. La vanguardia está en busca de un nuevo público, al que se considera coautor del arte revolucionario, como decía Ferrari. Por eso, ya no era cuestión de chocar, de tomarlo desprevenido, sino de prevenirlo, de enriquecerlo, de darle material y solidarizarnos con él. Recordará Renzi Fantoni, 1998. Bacán. Gracias por tu lectura, Mariel. Bueno, que hasta ahora como se va entendiendo como más o menos como que fue todo este evento, ¿cierto? Y cuál es la sutileza, ¿cierto? Por ejemplo, en el tratamiento del espectador, ¿no? Como en una obra como La Graciela Carnevale, que los encierra y en el fondo como la gente se siente tan violentada que tiene que recurrir a la acción directa, versus este público que llega acá y que también de alguna manera es violentado, pero que tiene que, ¿cierto? Como que están las consideraciones de decir como, bueno, ¿qué hago ahora yo con esta información? ¿Cierto? Como en el fondo, hasta antes de esta exposición, no tenía idea de lo que estaba pasando en Tucumán. Eso, no sé, me gustaría escucharles como sobre todo, sobre esta gran experiencia, ¿cierto? En donde te ofrecen café amargo, por ejemplo, para tomar mientras estás visitando porque no hay azúcar. O se apaga la luz, hay apagones cada 8 minutos, como recordando a la desnutrición y la inanición de los niños en la zona, ¿no? Que no hay para comer. La gente se muere cada 8 minutos. Entonces, eh, ¿qué piensan? ¿Qué les pasa con este referente? No sé si lo conocen o si les hace sentido, como por ejemplo para una lectura del arte contemporáneo. Sí. Creo que en toda la sesión de hoy hablaste mucho del arte relacional y de este cambio de un participante pasivo, espectador que entra y se pasea por un espacio, a alguien que pasa a activar el espacio o a ser activado por el espacio. O sea, evidentemente, en Tucumán Arde es un ejemplo de inflexión, como de sacudida, es casi una picana eléctrica, por hablar en términos dictatoriales, con esta presentación de la realidad. O sea, me cuestiona mucho qué hoy tenemos que hacer para también salir como sociedad de la somnolencia, o sea, o a qué estamos llamados en nuestros espacios, o sea, de intervención, ya sea la escuela, la familia, el museo, este arte relacional y que las personas con las que estemos sean también activadores. O sea, eso me cuestiona por la realidad de Chile, por la realidad latinoamericana, la realidad mundial. O sea, estamos a prácticamente 60 años de la obra de Ferrari y seguimos en la misma, ¿verdad? Como estaba hablando
el compañero cuando hablaba de Gaza. Entonces, me lleno de preguntas más que de una opinión. Como que también es una intervención cuestionadora de nuestras propias prácticas. Eso. Súper. Gracias por esa reflexión. Sí, muchas gracias, Raquel. Complementando eso, si uno quiere también como ajustar algunos conceptos, ¿no? Como que es bien, algunos autores como que trabajan problemáticamente esto de lo relacional, ¿cierto? Pensando en que hay obras que efectivamente buscan poner en relación el espectador o el activador ¿cierto? Como el participante en contextos artísticos, ¿no? Y eso es un concepto que trae, lo voy a escribir por acá, creo que lo escribí mal, pero por ahí luego les puedo hacer llegar el texto de Bourrois, ¿cierto? Como que él habla del arte relacional y trae puros ejemplos que tienen que ver cómo la gente empieza a ser participante y activadora, ¿no? Y luego está, por ejemplo, la respuesta que hace Paul Arden, eh, que él habla más bien de arte contextual, que entonces en su libro de arte contextual trae una serie de referentes de obra en donde los artistas no están siendo solo activadores pasivos o solo activadores, sino que también están leyendo un contexto. Eh, que de alguna manera el fenómeno que ocurre acá es ese, ¿no? Como los artistas son capaces de identificar ciertos como elementos del contexto y responder a él, y generar postura, y generar manifiestos, y organizarse como generar respuestas, ¿no? Ahí hay una Eh, cosa que es interesante. Sí, dale, disculpa. Caro. También, según todo lo que se mencionó en la clase, se ve como la radicalización de la participación del espectador según el contexto. Porque en una primera instancia, como comentaba en la Menezunda, es una experiencia inmersiva, pero es como entre comillas amable con el espectador en su recorrido y en su experiencia eh, como inmersiva. Y luego ya con Tucumán Arde es una invitación a tomar decisiones respecto del contexto que se está viviendo. Y también respecto de eso quería consultar, no sé si me lo perdí a lo mejor, pero ¿por qué no se realiza el cuarto paso o por qué no se concreta? O sea, me imagino más o menos que en Buenos Aires y Rosario, ¿por qué no se concreta el paso 3 y no sé si el paso 4 que debe ser algo como censura Sí, o algo pasa así? que pasa algo súper puntual que cuando se iba a inaugurar la exposición no recuerdo si se inaugura o está por inaugurarse en Buenos Aires, eh, ahí creo que en mismo Tucumán hay un campamento como de guerrilleros, ¿cachai? Como que son sorprendidos y que la policía los toma, los milicos como que lo llevan detenidos, ¿cachai? Y como que están detenidos un montón de tiempo. Eh, y empiezan a relacionar a los artistas organizados con agrupaciones terroristas, terroristas, ¿cierto? Que eran este grupo como de guerrilleros, ¿cachai? Que estaban en contra de la dictadura. Entonces, como que empieza a haber persecución también, y empieza a haber mucho miedo y muchas amenazas. Entonces, por eso también como que declina el proceso y se debilita mucho porque la dictadura se recrudece también. Entonces, como que el proyecto queda inconcluso y nada, sin embargo, como que artistas más adelante, si ustedes buscan ahí los siluetazos, que también eran como, como grupos organizados, por ejemplo, que toman ciertos elementos
de estas acciones colectivas que no son como intrínsecamente arte, sino que están como utilizando lenguajes artísticos para, por ejemplo, hacer un pronunciamiento, en este caso sobre los desaparecidos, ¿cierto? O cómo estos artistas y trabajo multidisciplinar en Tucumán Arde cita o toma algunas acciones que, como vimos la clase pasada, las empieza a instalar ¿cómo se llama? El Greco, ¿cierto? Como con las obras de principios de los 60, de fines de los 50, ¿cierto? Que anda por la calle pegando como el Greco es el mejor artista de Latinoamérica y como que agarra estos lenguajes así como de la publicidad, de la propaganda, pero aquí se toman, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí creo que nos vamos a quedar con este último referente, porque se nos fue la hora y media, pero así, bueno, aquí hay una última cita, que si quieren la podemos leer para ir cerrando. Gracias a la Raquel por poner las referencias ahí de la Bourgeois y arte relacional versus esta idea del arte textual de Paul Ardern. Gracias, ayudan. ¿Quién quiere para que El año 1968 como el de las rupturas con las instituciones de la cultura oficial, así como con las falsas experiencias vanguardistas allí desarrolladas, y de irrupción de una serie de obras y acciones que expresan una intención verdaderamente vanguardista, por ende revolucionaria? El documento insiste en la búsqueda de un hecho artístico que tenga la eficacia de un hecho político violento. El reconocimiento de esta nueva concepción llevó a un grupo de artistas a postular la creación estética como una acción colectiva y violenta, destruyendo el mito burgués de la individualidad del artista y del carácter pasivo tradicionalmente adjudicado al arte. La violencia es, ahora, una opción creadora de nuevos contenidos, destruye el sistema de la cultura oficial, oponiéndole una cultura subversiva que integra el proceso modificador, creando un arte verdaderamente revolucionario. Ana Longoni, del Ditela a Tucamanar. Muchas gracias. Bueno, ahí está súper sintetizado, ¿no? Como lo que estaban pensando los artistas en ese momento, súper como cuadrado, ¿cierto? Pero también con sus propias disputas internas. Esto tal vez estaba mucho más cerca del grupo de Ferrari, ¿cierto? Y de Carnevale, versus otros artistas que pensaban que no era necesariamente violento o la violencia la vía de creación de este hombre nuevo que se le llamaba en los años 60, ¿cierto? Como la emergencia de una nueva política y de una nueva forma de existencia. Así que sí, un espacio para la reflexión y que, claro, que inmediatamente después como que se pierde un poco la fortaleza, la energía con la que viene trabajando este grupo, ¿cierto? Y se va transformando varios artistas tienen que salir del país también, los años 70, entonces bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Que ahora no alcanzamos a desarrollar. Y solo para no quedarme con las ganas, porque ya son 5 para las 8, algunas referencias que no alcanzamos a ver, pero si quieren pueden ir igual en este PPT para que la revisen luego, para tocar algunas cosas relacionadas a Brasil, y esta como búsqueda de independencia estética, ¿cierto? Y de creación artística más eh, en el continente, ¿no? Y de cómo hay una revisión anticolonial desde la producción artística con el manifiesto antropófago. Estamos hablando de principios del siglo XX, de los años 30, ¿cierto? Cuando se lanza, se publica por primera vez el manifiesto antropófago con esta ilustración de Tarsila do Amaral,
y con el texto de Osvaldo Andrade, y todo este imaginario, ¿no? Como modernista, plano, tendiente a una abstracción geometrizante, ¿cierto? El trabajo, la conversación social, ¿cierto? En este caso con los trabajadores, y la conciencia de muchos artistas, versus también cómo ocurren otros diálogos, ¿no? En la clase pasada hablamos harto como de la geometrización, del diálogo como por ejemplo con la pintura concreta, con los neoconcretos, de los cuales es parte importante, fundadora la Ligia Clark. Entonces, solo para poner como en contexto esta diferencia entre arte contextual y arte relacional, aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, del trabajo de Ligia Clark en los años 60, de cómo el espectador tiene que convertirse en un activador, ¿cierto? Y realiza estas esculturas que le llamó la serie de bichos, ¿no? Como que eran esculturas que se podían manipular y podían como adquirir distintas formas, ¿no? Porque eran planos metálicos con bisagras y que podían ser manipulados, ¿cierto? Y ya luego otro como trabajo más posterior, en donde ya paulatinamente va abandonando la producción de objetos para producir experiencias, ¿cierto? Eh, Objetos relacionales, ¿cierto? Y aquí están las máscaras, esta es un trabajo muy bonito, muy poético, ¿cierto? La máscara del abismo, y así una serie de artefactos que ella va desarrollando para explorar sensorialmente, sensiblemente, situaciones que supuestamente le ayudan a las personas a encontrarse con una libertad primigenia, ¿cierto? Que se encuentra como en la infancia, y eso a través del juego, ¿no? Entonces, de cómo el espectador pasa a ser participante a través de experiencias, a través del juego colectivo, y hasta que llega a este punto, ¿no? Como del ejercicio de la baba antropofágica, ¿cierto? Que aquí ella está muy en una investigación psicoanalista, ¿cierto? Del vomitar la experiencia vital, ¿cierto? Y cómo se relaciona en esta idea de antropofágica, ¿no? Del devorar como la experiencia colonial y como de vivirla y abrazar como una nueva posibilidad, ¿no? Yo me como al otro, eh, y yo me transformo en ese proceso de devorar al otro. Así que, bueno, eso. Por tiempo no los alcanzamos a ver, se hace muy cortita la hora y media, pero lo dejo anunciado también para que puedan como pensar estas posibilidades eh, de trabajo y de conexiones y de activaciones. Así que eso, nos queda un minuto, así que si quieren podemos como cerrar en conjunto para que no sea como, ya, chao. Gracias, Jime. Ahí en el PPT hay otra chiquilla. Está Ligia Clark y también la Marta Araujo, que también hace como activaciones corporales para que no alcanzamos a ver cosas más performáticas. Pero van a ir en el PPT. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catherine, a todas las que estuvieron acá, los que estuvieron acá presentes en este rato. Le pedimos las disculpas nuevamente por el problema que tuvimos con el link. Eh, Te recordamos que vamos a enviar esta presentación, las 3 clases, las vamos a enviar por correo para que puedan verlas con calma, van a estar subidas en el YouTube. Así que eso nomás, pues ojalá que les haya gustado lo que se trató en clase, temas súper interesantes, y estén atentos a nuestras redes, que pronto vamos a tener, bueno, ya este año ya cerramos el ciclo de apoyo a profesores, nuestro apoyo docente, clases, cursos para profes, pero siempre estamos, ustedes saben, siempre estamos con actividades, novedades y cosas entretenidas para ir a hacer al museo acá en Viña del Mar. Así que esperen nuestro correo, que les va a llegar seguramente durante la mañana, durante el día de mañana, para que puedan revisar bien lo que se trató hoy día. Así que buenas tardes y buenas tardes aún. Y muchas gracias por la paciencia y por estar con nosotros en esta actividad.
Gracias, Catherine. Gracias, Cristóbal. Gracias, Catherine. Muy entretenida la Gracias, clase. Catherine. Muchas Gracias, gracias. Catherine. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí les mando Muchas gracias. material. Gracias, Catherine.